mitigación y compensación de los impactos ambientales. Voy a intentar compartir lo que está aquí, lo que tengo. ¿Pueden ver la presentación de PowerPoint? ¿Me confirman? Por el chat, por favor. Sí, lo miramos. Ah, pero ahorita... Ah, sí. Sí, correcto. Bueno, vamos a empezar entonces. Por favor, los invito a participar. Si hago una pregunta, por favor, vamos a intentar aclarar las dudas que ustedes tengan, según cómo vaya surgiendo. ¿Listo? Miren, entonces, vamos a empezar con esta sesión de hoy, que se llama Mecanismos de Prevención, Mitigación y Compensación de los Impactos Ambientales. Esto, mi nombre, para los que no me conozcan, es Álvaro Sebastián Valencia Romo. Soy ingeniero ambiental. Tengo una maestría en educación de la biología y de la geología. En esta ocasión vamos a tratar temas relacionados con gestión ambiental, impactos ambientales. ¿Listo? ¿Sí me están escuchando? Me gustaría empezar primero con... miren, aquí eso es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a hacer, ya les mostré la presentación de lo que vamos a tratar hoy. El tema es mecanismos de prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales. Y los objetivos de esta sesión, como los podemos ver aquí, va a ser, en primer lugar, entender, ustedes tienen que ser capaces de comprender qué es un impacto ambiental, qué es, para qué sirve. Digo, sí, ¿para qué sirve? Porque hay impactos de diferentes tipos. ¿Cuál es la importancia de gestionarlos? ¿Sí? Podemos ver que existe la palabra gestión, significa poner en marcha algo para cumplir un objetivo. ¿Listo? Podemos ver que el siguiente objetivo de nuestra sesión es conocer las diferencias entre prevención, tenemos que saber las diferencias, conocer las palabras, prevención, mitigación y compensación ambiental. Y por último, para la sesión de hoy, tenemos que identificar las medidas concretas para la prevención, mitigación y compensación de los impactos. Listo. Ahora, para que esto sea un poco más participativo, por favor, me gustaría que me ayuden yo les hago unas preguntas para hacer una lluvia de ideas. ¿Listo? A ver, intenten hablarme a ver si los escucho. Allí, profe, ¿me escucha? ¿Sí nos escucha? No, parece que no. Sí. ¿Sí nos escucha, profe? Perfecto. Ya, dale. Entonces, por favor, me van a decir, por favor, ¿qué entienden? Voy a anotarlo acá para ir haciendo una lluvia de ideas, para ir escribiendo lo que ustedes me digan. Listo. La primera pregunta dice, ¿qué entiendes por impacto ambiental? Díganme, por favor. Profe, voy a participar. Bueno, yo entiendo que un impacto ambiental son los efectos causados al entorno natural, al medio ambiente, ¿no? De tal manera que estos efectos lo modifican, ¿no? Y dependiendo de que si ese impacto es positivo o negativo, si es negativo, pues le causan un grave daño, o podríamos decir una ruptura al equilibrio ambiental, ¿no? Por ejemplo, considero yo, no sé si estoy mal, cuando se dan los derrames de petróleo, ¿no? Por ejemplo, una deforestación también, ¿no? Pienso que es un daño gravísimo que causa un desequilibrio ambiental. Y cuando el impacto pues es positivo, pues qué bueno, ¿no? Que esos impactos fueran positivos, porque esas Dime un actividades... ejemplo, dinos un ejemplo de impacto positivo. Por ejemplo, de impacto positivo, una siembra de árboles, un trabajo... Muy bien, ¿cómo se llama la siembra de árboles? La reforestación. Reforestación. Ajá. Muy bien, ajá. Por Continúa. ejemplo,
Por ejemplo, un trabajo que se puede hacer para el mejoramiento de los suelos a través de la lombricultura para la obtención de abonos orgánicos. Un Sí, impacto, compostaje, por ejemplo. exacto, el compostaje. Bueno, a ver, ¿qué Muy más bien. sería? Ujú. Profe, ¿puedo participar? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere hablar? Sí, Sí, profe. claro. Sí. Cuéntame. Buenas noches, mi nombre es Adrián Mora. Soy administrador ambiental y de mi parte, pues de acuerdo a Adrián mi... Mora. Sí, señor. De acuerdo a mi experiencia, considero pues que un impacto es Ujú. la consecuencia directa o indirecta de unas acciones determinadas que pues como decía la compañera pueden ser positivas o negativas para un ecosistema, un entorno en general, de acuerdo al contexto que nos estemos manejando, ¿no? Y para darle un ejemplo también como la compañera, de Sí, muy un bien. efecto positivo Ujú. un impacto positivo al medio ambiente también sería la utilización de energías limpias, profe. Muy bien, impacto positivo. ¿Conoces algún tipo de energía limpia? Sí, puede ser todo lo que es energía fotovoltaica, eólica, Muy todos estos bien. que pues, funcionan con Ujú. recursos renovables, ¿no? Muy bien. Recursos renovables, esa es la palabra. Ajá. Muy bien. Muy bien. Vamos a darle la palabra a nuestro otro compañero que quiere hablar. Jesús. Hablar. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿Me ¿cómo estás, escucha? Jesús? Cuéntame. Bien, gracias, Cuéntame. profe. Para ti, Para mí sí, para ti, ojo. Sí, sí, te un impacto escuchamos. ambiental Ujú. sería que desaparezca cierta especie de alguna región o sitio del mundo, ¿no? Sí, hola. Cuando desaparece una especie que está en vía de extinción y llega y Sí, desaparece. Eso sería un impacto ambiental para mí negativo. eso. Eso, mira. Profe, Muy bien, muy bien. Me parece muy otro, bien que, sí, otro ejemplo de impacto ambiental cuéntame. negativo es lo Sí, que desafortunadamente causa la extracción del oro, la minería, ¿no? La extracción de arena. sí. La minería, muy bien. Minería, muy bien. Arena, sí, muy bien. Muy bien, miren. Ahora sí, vamos a hacer la aclaración. Ustedes tienen ya saben la definición exacta. Un impacto ambiental, como nos había dicho Adrián, es una consecuencia directa o indirecta, puede ser positiva o puede ser negativa, que ejerce una acción humana sobre un ecosistema, por ejemplo, sobre el medio ambiente, por así llamarlo. Tenemos que ser un poco técnicos, llamar ecosistema. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Tenemos el concepto Bueno, claro. buenas noches, mi Sí, nombre te es Luis escucho. Chindoy, soy de municipio de Samaniego. Ajá, Sí, muy sí. buenas noches. Buenas Cuéntame. noches, Sí, ya soy te Luis estamos Chindoy escuchando. de municipio de Samaniego. Por el momento estoy residiendo y también estoy tomando los cursos del tema ambiental. Em, Dentro de la enseñanza que se nos está dando sobre el tema ambiental. También quería participar sobre el tema del impacto ambiental. Eso basado en que un impacto ambiental negativo es, por ejemplo, el mal uso del tema de la minería, como es el momento que se está utilizando en mi Sí. región, en un resguardo indígena donde es una zona es de cultivo ilícito. Como el cultivo ilícito ahorita está por debajo porque pues, ¿Dónde no es hay. exactamente? Entonces, de Santa Cruz, Guachavés, un municipio de resguardo indígena, Agua. Ahorita Ah, estoy ok, sí, zona asentado, minera. sí, Sí, estoy asentado ahorita en el municipio de Samaniego, pero es una preocupación muy grande el impacto ambiental que se está haciendo ahorita con el de la minería.
prácticamente ilegal, no artesanal, porque pues es una forma de extraer el mineral, pero de una manera irresponsable. Entonces, en este caso, se trata de buscar el recurso por como reemplazar el tema del cultivo ilícito, pero a la larga es un daño mucho más grande que el mismo cultivo ilícito. Entonces, una de las preocupaciones es eso, pero lo más triste es saber que por más que uno quiera llegar a todos esos puntos, no va a ser posible que ellos cambien la manera. Simplemente tienen la fortuna, dicen ellos, de ser dueños del territorio y trabajar y hacer una extracción, pues lamentablemente desastrosa. Entonces, eso pues para mí también es un impacto ambiental negativo demasiado grande. Entonces, pero pues algo se ha de poder hacer, profe. Muchísimas gracias. Muy bien. Está muy bien tu participación. Tú eres Luis, ¿verdad? Mira, Luis nos habló acerca de si no estoy bien, me corriges. ¿Listo? Mira, me dice que se hacía cultivos de uso ilícito. ¿Listo? Espérame que alguien me está escribiendo. Que había cultivos de uso ilícito y estos se están reemplazando con minería ilegal, ¿verdad? Eso es lo que me decías, Luis. Bueno, el compañero nos sugiere una sugerencia de que vamos a avanzar con 2 intervenciones y que quede claro. Creía que es suficiente. Al final nos falta tiempo para abordar. Bueno, listo. Entonces dejemos la sesión de preguntas hasta este momento aquí, sino que pues yo les había como preparado como para ir introduciendo, ¿no? la sesión. Luego vamos a tener la sesión de hoy y vamos a tener la sesión de mañana. Entonces, pues yo creo que habría tiempo como para primero hacer una discusión de conocimientos previos, como para escuchar lo que ustedes saben y partir de eso para yo enseñarles más fácil. Siempre a mí me ha gustado es escuchar las nociones que ustedes tienen para partir primero de eso y enseñar. Que mira que es mucho más fácil comprender algo que uno ya tiene una noción. ¿Listo? Estábamos hablando acerca de la conteos de nuestra temática. Nuestra temática, como ya sabemos, el título de estas sesiones es Mecanismos de prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales. Miren, aquí en Colombia, esto empezó con la ley 99 de 1993. Miren, gracias a esta ley, lo que se pudo hacer es empezar a hablar en la legislación de temas ambientales, es decir, de impacto ambiental, de mitigación, de compensación, de restauración, ¿sí? Y también en esta parte se habla de estudios de impacto ambiental. ¿Alguno de ustedes, por favor, sabe qué es un estudio de impacto ambiental? Yo los puedo escuchar ya. ¿Sí? Sí, profe, Adrián Mora. De acuerdo a lo que tengo entendido, un estudio de impacto ambiental es un mecanismo, una herramienta que sirve para diagnóstica, para establecer un contexto o un panorama de un escenario en concreto, ¿no? Y ver qué impactos o qué está pasando allí en ese lugar respecto a los recursos, respecto a los daños que puede estar sufriendo y todo esto, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Ese es un estudio de impacto ambiental a nosotros nos permite hacer una evaluación. A nosotros nos permite hacer una evaluación de los impactos ambientales. Como hemos hablado, sean estos positivos o sean estos negativos. El estudio de impacto ambiental, dentro de sus partes, también tiene lo que es la parte de evaluación de los impactos. Esta evaluación se hace mediante diferentes herramientas. Existen diferentes métodos para evaluar estos impactos. Ustedes van a ver de pronto unas tablas, ¿sí? Existen unos gráficos de Excel, etcétera. ¿Sí? Y también dentro del estudio de impacto ambiental, está lo que es el plan de manejo ambiental, que es lo que nos interesa a nosotros en este momento hoy. ¿Por qué?
porque en el plan de manejo ambiental es donde se indican todas estas partes que son de mitigación, compensación y prevención de los impactos ambientales. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahora dónde vamos? Sí, sí, señor. Por mi parte ¿Sí? todo claro. Muy bien, listo. Entonces, ahora muy bien. Ahora vamos a seguir con la parte que nos corresponde, impactos ambientales. Vamos a ver, vamos primero a hablar acerca de los impactos ambientales. Un segundo. Miren, los impactos ambientales se dividen en positivos y negativos. ¿Listo? Como ya lo habíamos visto, positivos y negativos. Verán, estos impactos ambientales, cuando son, ustedes ya dijeron al principio de la clase, cuando estuvimos haciendo nuestra participación, vimos que algunos de ustedes ya hablaron. Hablamos de que los impactos ambientales, la definición de un impacto hace referencia a los efectos que se hacen, o las consecuencias directas o indirectas que se hacen sobre el medio ambiente. En este caso ya no vamos a hablar de medio ambiente. Quiero que, ya estamos en un diplomado de educación ambiental, podemos hablar de ecosistemas. ¿Listo? Ecosistemas. Se compone de diferentes ecosistemas. Un ecosistema, como su nombre lo indica, es un sistema ecológico. ¿Qué es un sistema? ¿Alguien sabe de ustedes qué es un sistema? Un sistema es algo que tiene entradas, salidas y un proceso. Es algo que ocurre porque tiene una entrada, una salida y un proceso. ¿Listo? Entonces podemos ver que los ecosistemas se componen de factores. Esto ya lo debimos haber visto, esto lo recuerdan de pronto. Bióticos y abióticos, factores bióticos y abióticos. Estos impactos que se aplican, por así decirlo, sobre los ecosistemas afectan directamente a los medios bióticos y el medio abiótico. ¿Alguien se acuerda qué es biótico? Bióticos son los componentes o los organismos vivos, profe, y los abióticos son los elementos que no tienen vida, si mal no recuerdo. Sí, dime un Biótico es todo ejemplo aquello que de... está vivo, ¿no? A ver, Jennifer. Que biótico se refiere a todo lo que está vivo y abiótico es a los seres inertes, los que no tienen vida. Como por ejemplo... Bióticos serían los animales y abióticos serían las rocas, el agua. Muy bien, esa es la definición, ya la tenemos, ya la sabemos, muy bien. Mira, tenemos que recordar, el ecosistema se compone de factores bióticos y factores abióticos y sus interrelaciones. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ver que los impactos ambientales pueden ser sobre el medio biótico o sobre el medio abiótico. Miren, un impacto ambiental es una alteración, positiva o negativa, que puede producirse tras la ejecución de un proyecto, en este caso, por ejemplo. Listo. Miren, pueden existir impactos en el medio abiótico, que es el medio inerte, que es el medio que a nosotros nos proporciona, por ejemplo, los recursos, por ejemplo, el agua, el aire, el suelo, esos son factores abióticos. Listo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, poner un ejemplo de un impacto negativo sobre el medio abiótico, ¿qué dirían ustedes, por ejemplo? Denme un ejemplo. Un impacto negativo en un medio abiótico. La deforestación, profe. Muy bien. Mira, podemos verlo esto desde diferentes perspectivas, ¿no? Mira, por ejemplo, si nosotros hacemos deforestación, este medio, el medio bosque, en este caso,
el ecosistema bosque está vivo. Entonces, haría parte del medio Biótico. biótico. Ajá. Pero de igual Quiero que manera, me den un ejemplo. sí, profe, de igual manera creo que también afectaría a un medio abiótico como sería un recurso como el agua. Por ejemplo, la presencia de agua se disminuiría, entonces creo que también esa misma acción afectaría también un medio abiótico. Eso, muy bien, muy bien. Mira, lo que yo te decía, o sea, lo podemos tomar desde diferentes perspectivas. En este caso, la deforestación sería un impacto indirecto sobre el medio abiótico, que en este caso es el agua, ¿sí? Ahora sí, Yo vamos a diría la mirar. actividad minera. ¿Cómo? Yo diría la actividad minera. La actividad minera. Ajá. ¿Por qué? Pues el grave impacto irreversible que se hace al ecosistema, ¿no? Al explotar una mina, por ejemplo, puede ser una mina de oro, las consecuencias que trae al contaminarse con mercurio, con cianuro y la degradación que se hace al suelo, si es una mina abierta, ¿a qué es? A cielo abierto. Muy bien, Carlos. Nos dice la respuesta. Mira, un impacto negativo sobre un medio abiótico, nos lo explica un poco más claramente Carlos, nos dice que la degradación que se produce en el recurso suelo tras hacer minería, por ejemplo, o la degradación que experimenta el agua, la calidad de nuestro afluente, un río o una quebrada, al momento de que a él se le añaden, por ejemplo, contaminantes, ¿sí o no? ¿Sí? Miren, Sí, claro. muchachos, me gustaría aquí hacer una aclaración y que me digan ustedes si tienen claro lo que significa contaminación. Quiero que quede claro lo que significa contaminación, porque muchas veces existe confusión en este término. ¿Hay alguien que quiera participar? Contaminación. Hablamos de contaminación siempre. Pues, profe, si gusta también puedo tratar de responder esta. Yo Claro asimilo que sí. contaminación como la alteración de un componente al agregarle otros elementos, ¿no? O sea, la alteración química, física y demás, ¿no? Que se puede presentar al interactuar con otras sustancias o elementos. Muy bien, nos diste la respuesta. Te la voy a dar más la definición tal como viene. ¿Listo? Verás, la contaminación hace referencia a cuando a un recurso natural, por ejemplo, el suelo, el aire o el agua, ¿sí? Por ejemplo, al agua, yo le añado algo que antes no estaba allí. ¿Listo? Eso es contaminación. Ese es el concepto básico de contaminación. Añadirle eso. Mira, John Jairo nos escribió, modificación de las características iniciales, pero esta modificación se da sustraerle algo a este recurso. Existen diferentes tipos de contaminación, eso sí, por ejemplo, contaminación por residuos sólidos, contaminación atmosférica, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de contaminación, por ejemplo, yo le puedo añadir a un río? A un río. ¿Qué clase de contaminación yo le puedo poner? Contaminantes químicos, profe. Metales pesados. Ajá, le puedes agregar contaminación química. ¿Qué Sí, más? también igual, no sé si lixiviados, algo así. Bueno, pero todo lo que son residuos Biológicos. biológicos, exacto, producto Muy bien. de inodoros y demás. Entonces son ese tipo Ajá. de... Nos falta un tipo de contaminación que se le puede añadir a los ríos. Sí, tal vez. Orgánicos. Tal vez. Lo que ustedes me están diciendo, pues, bueno, por ejemplo, puede ser contaminación
radioactiva. Bueno, eso hace parte también de la contaminación química, puede ser. Miren, otra forma de contaminación que de pronto no se habla tanto de esto siempre es que el agua, por ejemplo, el recurso agua o el recurso aire, sí, cuando hay explosiones también Victoria nos dice, miren, el recurso agua, en este caso, vamos a ser puntuales con el recurso agua, ¿listo? Miren, el recurso agua se puede contaminar mediante, si yo le añado basuras, contaminación física, por ejemplo, si yo le añado el agua que viene de los baños, por ejemplo, viene siendo contaminación biológica, ¿sí? También le puedo añadir contaminación química. ¿Por qué? Porque existe, por ejemplo, el cloro, los detergentes, existe la gasolina, el petróleo. Pero hay una cosa que nosotros también tenemos que tener en cuenta para hablar de contaminación. La contaminación también se puede dar por energía. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo añado a un afluente agua, por ejemplo, caliente, durante 3 horas empiezo a añadir agua caliente. Esa alteración energética también es contaminación. ¿Sí? ¿Queda claro? Por ejemplo, si le añado agua fría, también es contaminación. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Mira, ahora, por ejemplo, mira que yo te estoy hablando de contaminación con formas de energía. Entonces, por ejemplo, si yo contamino el aire, por ejemplo, en este caso podemos hablar del aire. Entonces, si yo hago mucho ruido, son formas de energía que están en el aire. También hace parte de la contaminación. Por eso se habla de contaminación acústica. ¿Sí? Ahora, vamos a continuar entonces con los impactos sobre el medio biótico. Ya lo sabemos, un impacto sobre medio abiótico es en el agua, en el aire o en el suelo principalmente. Y en el medio biótico, entonces vienen siendo aquellos impactos que se generan sobre el componente vivo de los ecosistemas, el componente que está vivo, los organismos, por ejemplo, hongos, árboles, animales, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguien me quiere decir un impacto sobre el medio biótico? La pesca excesiva. Muy bien, esa tienes una buena respuesta. Mira, una pesca excesiva es un impacto directo sobre la biodiversidad del río o sobre las poblaciones o las comunidades que pertenecen a ese ecosistema río o riachuelo, ¿sí? Por ejemplo, también podemos ver un impacto que es bastante frecuente que se da en nuestro país, que es el impacto por el atropellamiento de la fauna. Eso siempre pasa. Es como que en nuestras regiones siempre hay mucha zona rural, ¿sí? Mucho bosque, muchos ecosistemas. Entonces los animales salen a las carreteras. Entonces ellos se los atropella. Pues, es muy frecuente. En algunos lugares incluso ponen puentes para que puedan pasar algunos animalitos por ahí encima. Sí, eso también es un impacto sobre el medio biótico, que es el medio que está vivo. ¿Okay? Ahora bien, miren, a pesar de esto, sí, dale, Patricia, puedes hablar. Una pregunta. Con respecto al hecho de que el hombre busca siempre mayor producción en sus cuestiones comerciales, industriales, no sé hasta qué punto la inducción de nuevas especies en medios no adecuados también sea una forma de contaminación, sobre todo porque hay especies que no se adaptan bien en esos otros espacios y terminan dañando ese ecosistema, ¿o estoy equivocada? ¿Me escuchan?
Sí me hice entender. No sé si me entendió. Mira, la introducción de especies exóticas, lo que tú me dices, la introducción de especies exóticas, ¿sí? Hola, buenas noches. Yo creo que le entendí a la compañera porque he trabajado algo en eso y ella habla de lo que son protección de rondas hídricas, ¿sí? Que se debe respetar. Ella habla de cultivos que están cerca al río. Entonces son rondas que se deben respetar, dejar 30 metros para que ese espacio se siembre en árboles. Actualmente existen muchos cultivos que ya están sembrados y a esa ronda hídrica se la debe marcar y darle un manejo orgánico, en fertilización, cero químicos, en todo. Y la idea es que esa ronda hídrica futuro pues ya se restaure con árboles. Yo creo que eso es como de ese tipo de contaminación que nos habla la compañera. Listo, verás. Como les alcancé a entender, tú me hablas de la franja de protección de los 30 metros que se debe poner en los ríos o en las vías, por ejemplo. Verán, muchachos, hay una cosa aquí muy interesante que es la introducción de especies exóticas. Eso, ahora se habla de eso. Antes, hace un tiempo, se creía, ¿no? Se tenía la noción de que si tú necesitas, por ejemplo, sembrar árboles, se traía árboles de todo tipo, se traía ciprés, se traía pino, y se los introducía en cualquier tipo de ecosistema. Incluso eso mismo pasaba con animales. Mira, a lo largo de la historia de la humanidad hemos extinto varias especies de animales porque introducimos animales que antes no estaban allí. Principalmente, en este caso, los gatos, por ejemplo. Los gatos son una especie invasora en muchos lugares. Produce un impacto negativo sobre las poblaciones a donde llega. Ese es un ejemplo muy claro, pero por ejemplo hay árboles que generan un impacto negativo. Hay animales que viajan en nuestros paquetes, en las cosas que pedimos a domicilio de otro país, llegan insectos que pueden generar una alteración negativa. Siempre que nosotros vamos a hacer introducción de especies a un ecosistema, estas especies ya tienen que haber sido de este ecosistema, ¿sí? Tienen que ser endémicas para que no se altere la dinámica y el equilibrio de estos ecosistemas, ¿sí? Esa es más o menos lo que alcance como a entender tu pregunta. ¿Me confirmas a ver si es eso o podemos tomarlo por otro lado? No, sí era Profe, eso, porque en alguna ocasión viví en Popayán y habían unas flores de un árbol que no conozco y mataba a las abejas. Se acercaban a esas flores y entonces me comentaron algo similar, por eso era mi inquietud. Exacto, muy bien, sí. Patricia, está muy bien que lo hayas traído a clase, porque mira, a veces nosotros no somos conscientes de que introducir a especies a un ecosistema trae consecuencias, incluso pueden ser desastrosas, incluso puedes llegar a desaparecer una especie de una isla, por ejemplo. Mira que los dodos, por ejemplo, se extinguieron en una isla. ¿Por qué? Porque los humanos llevaron perros así. Los perros también a los dodos, se extinguió la especie. Actualmente, por ejemplo. A ver, escuchémoslo a Carlos, para ver. Habla, Carlos. Sí, quería hacer una pregunta. ¿También puede ser una contaminación o medio biótico los cultivos transgénicos? Bueno, mira, para esta respuesta específicamente, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, lo escucho. ¿Sí? Listo. Miren, verán, nosotros tenemos que ser conscientes, todos, tenemos que ser conscientes de que, mira, el cambio climático es real,
el calentamiento global es algo que es real. Hay muchas personas que son negacionistas del cambio climático y dicen, no, es mentira, eso no existe. Pero a lo largo de cerca de 50 años he hecho estudios, mediciones, se ha tomado muestras del mar, se ha tomado fotografías satelitales y es un hecho que sí está ocurriendo. Entonces, ahora bien, yo por qué les hablo de esto. Para nosotros poder adaptarnos, para nosotros poder, mira, voy a hacer una pausa aquí, para nosotros poder adaptarnos a todos estos cambios tan rápidos que están ocurriendo, nosotros como especie humana siempre hemos hecho uso de la tecnología y de la ciencia para que nos facilite la vida y podernos adaptar. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, uno de los mecanismos de adaptación que nosotros tenemos como seres humanos es la ciencia. Dentro de la ciencia está el desarrollo tecnológico y el desarrollo de bioingeniería. Ahora, la modificación genética, los organismos transgénicos son una cosa. Ustedes saben la diferencia entre organismos transgénicos Miren, nosotros siempre hemos estado en contacto con organismos modificados genéticamente. Mira, no es algo nuevo, es algo que viene en la historia de la humanidad. Mira, por ejemplo, nosotros para poder tener el maíz que hoy tenemos, se tuvo que hacer una serie de modificaciones genéticas a lo largo de la historia. Pero estas modificaciones genéticas no se hicieron directamente sobre el genoma. Siempre la gente lo hace por selección natural. Eso sí lo tenemos claro. Por ejemplo, la selección natural la damos, un ejemplo muy claro. Si tienen las personas un cuy grandote, les van a querer que tenga aquellas, porque es un cuy grandote, ¿verdad? Ahora bien, mira, hay muchos organismos que han sido modificados de esta manera. Muchos organismos. El maíz, la arveja, el trigo. Ahora, existen otros. No estoy compartiendo la pantalla ahora. Lo voy a hacer. Entonces, el comparto, pero es solamente los títulos. Es como hablándoles acerca de las preguntas que surgen. Ahora bien, muchachos, miren. Ahora bien, tenemos que ser conscientes de que los transgénicos en sí no son algo malo, ¿sí? No es que sea algo malo, sino que hay que saber cómo usarlo, hay que saberlos. Miren, por ejemplo, dentro de los transgénicos nos facilita, por ejemplo, frutas más grandes, nos facilita producción más voluminosa, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, dentro de la contaminación no entraría lo que es los productos transgénicos. Entraría más bien el mal uso de pronto que se le tiene que dar a esos. Vamos, Lina, habla. Lo que pasa, profe, es que con los transgénicos yo tengo ciertas dudas. Sí, hay algunos beneficios, pero también es malo, porque pues prácticamente estamos perdiendo las semillas, sí, hay algunas situaciones sin semillas, y diría que ya después de la modificación de la estructura, de hacerlas más grandes, de hacerlas más productivas, mejor disminuir el tiempo de producción, sí. Por ejemplo, ya eso es malo para el ser humano, porque no es algo natural, es algo antinatural que ha tenido la introducción del ser humano, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo se diría ahí? Ya ha tenido, pues sí, o sea, ya ha sido tocado como por el ser humano, modificado de alguna forma por el ser humano. Sí, pero mira, hay una cosa que tenemos que ser conscientes. La mayoría de productos que nosotros consumimos, por ejemplo, los productos que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, los cereales, Kellogg's o las azucaritas, esos vienen ya hechos de organismos transgénicos, de organismos modificados. Lo que yo te digo, ¿verdad? ¿No? Lo que quiero que ustedes me entiendan en este aspecto es que, a pesar, bueno,
eso también tiene factores éticos, ¿no? Y dilemas, lo que tú me comentabas, por ejemplo, la ética del campesino, por ejemplo, el valor de las semillas y del conocimiento. Eso es algo que puede verse afectado, ¿no? Pero dentro de lo que es un organismo transgénico, un organismo modificado, son nuestra única salvación frente a la crisis ambiental tan cruda que está ocurriendo en la actualidad. Ahorita, por ejemplo, no se siente tanto, pero dentro de algunos años, estas semillas que son nuestras, de nuestros territorios, como tú lo indicas, ya no van a crecer, ya no van a tener, ya no van a poder soportar la humedad, ya no van a poder soportar el calor o la escasez de nutrientes, ¿sí? ¿Qué opinan de eso? Yo quiero opinar sobre el tema y me parece que pues sí sería muy bonito, por decirlo así, tratar de conservar nuestras semillas, pero es verdad lo que dice el profesor Sebastián, puesto que la cantidad, o sea, ser especies, hay muchas especies que son introducidas y otras nativas. Bueno, de las que son introducidas, sobre todo ese tipo de cultivos, hay muchas plagas y hay muchas enfermedades. Si optamos por ser conservadores de estas semillas, pues vamos a tener que aplicar mayor cantidad de químicos, ¿sí? Hay menos tolerancia a plagas y a enfermedades. Entonces se hace necesario tener, digamos, esos híbridos, esos cultivos transgénicos, ese tipo de cultivos que sean más tolerantes a lo que actualmente es ya este planeta, ¿sí? Más tolerantes al estrés hídrico, por lo tanto, pues también no generar mayor cantidad de agua y otros requerimientos que tienen los cultivos. Por eso la intervención que hace el hombre, pues también es pensando en eso, en el medio ambiente. Sí, muy bien lo que tú dijiste, muy bien está tu intervención. Sí, mira, o sea, nosotros, a pesar de todo esto, nosotros no podemos ser tampoco escépticos y tampoco ser pesimistas, ¿sí? Porque mira, lo que les digo, es de las únicas opciones que nos quedan. Ahora bien, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? Ahora bien, miren, hay un problema que es, sí. Sí, profe. Cuéntame. Profe. Sí. Sí, ¿puedo opinar, profe? Claro, puedes opinar. Quiero también hacer un poquito de mención sobre este tema y por experiencia personal me he dado la tarea de entender un poco este tema del cambio del tema de las semillas, y es un tema así muy preocupante porque las naturales casi ya han sido modificadas en su totalidad. Pero pienso es porque es que lo que usted dijo, profe, retomando las palabras, es que la tierra ya no tiene los mismos nutrientes, no tiene la misma fuerza. Es que porque a medida que ha pasado el tiempo, han llegado, lo que retomo las palabras de la compañera, que las plagas han sido muchísimo más fuertes. Y entonces al tratar de combatirlas excesivamente y de una mala manera, creo que hemos sido mal educados en el tema de aplicar ciertos insumos para el control de plagas. Entonces, en el tiempo que de mi niñez, en mi región donde yo habitaba, donde yo vivía, era tan exageradamente maravilloso ver los árboles de la pera silvestre, la pera grande, esas peras, las matas de pera, que eso eran unas matas más o menos aproximadamente de 3 metros o 2,50, pero esa era una abundancia que con 2 peras casi formabas 1 kilo, o 3 peras formabas 1 kilo. Era era una fruta, porque ya no existe, era una fruta exageradamente deliciosa. Ahora,
disfruté muchos años de mi niñez, disfruté de esa pera hasta que no pude más. Y a este tiempo se ha intentado volver otra vez a coger la pera, pero la pera que viene ahora tiene un sabor inexplicablemente a nada. Entonces, mire que esta pera ya murió. Entonces, no sé, en mi región se trató de buscarla, se trató de otra vez buscarle la manera y no se pudo. Entonces, la forma o lo que yo quiero decirles que creo que el uso excesivo de los químicos que se utilizó después de un tiempo hacia acá, creo que para ese producto el árbol o en sí la planta no tenía la suficiente capacidad, o se terminó, no sé, por el tema de la tierra que empezó a recibir químicos y bueno, y hubo unos cambios. Entonces, eso es una tristeza muy grande, Hablamos ahorita de las semillas, que también es otra cosa. Ahora no sé si algo tenga que incidir o algo tenga que ver con el tema de la luna. Muchas personas, excepto los mayores, siempre cultivan con fases de la luna, algo que la mayoría de los agricultores casi poco lo hacen. Y funciona un poquito más el tema de la luna, las fases de la luna. Lo hago también y entonces funciona un poquito más. Pero la mayoría, simplemente, si la mata le cayó plaga, buscamos echarle cualquier cantidad de fungicidas, el todo eso tener. Sí, mira. Tenemos aquí en el chat, Santiago Guerrero nos dice: buenas noches, realmente es de las pocas veces o primera vez que escucho que el transgénico como tal no es malo. Opino que es muy diferente decir que por cuestiones climáticas son los únicos que van a crecer en climas extremos. Dice, eso sí, pero realmente el transgénico como tal es dañino, nos dice Santiago. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Profe. A ver, Santiago, ¿nos quieres dar un poquito más ¿nos quieres hablar por el micrófono para que nos hables un poquito de eso? O el que quiera participar, podemos hacer la discusión de esto. Igual ahorita estamos hablando de sus dudas. Profe. ¿Sí? Es que yo escucho que como tal el transgénico no es malo, ¿sí? Haciendo como una comparación es como decir en una sociedad, en un momento de extrema violencia, es como decir que la violencia o un arma es la salvación para eso. En este caso, claro, el transgénico creo yo que es el que va a crecer en climas extremos, sí, pero el problema es que el mismo transgénico como tal fue el que generó esos climas extremos, llevándonos a la utilización extremo del químico o llevándonos a la utilización de la semilla solo comprada y ya no poderla reproducir naturalmente. Claro que nos puede salvar, como usted dice, que ya de comida, pero como tal, en sí en su raíz, cuando es la revolución verde después de la Segunda Guerra Mundial, es el causante de todo eso malo. Entonces, me parece que como tal, su raíz no es buena, o sea, su origen. Entonces, no creo que eso tenga como esa validez de decir que como tal no es malo. Entonces, es mi percepción. No sé, también claro. Escuchar al compañero. Claro, gracias. Miren, profe. A ver, espérenme un segundo. Le voy a hacer la retroalimentación a Santiago. Le voy a hacer la retroalimentación a la participación que él nos hizo, ¿verdad? Mire, Santiago nos habla de que efectivamente tenemos un problema con los productos transgénicos, los organismos modificados. Tenemos un problema con estos. Mire, en este tipo de discusiones de los transgénicos y los organismos modificados genéticamente, existen muchas posturas y todas son respetables. Sí, es un dilema bastante complejo, es un dilema ético que tiene que ver con la tradición, con la biología,
¿Sí? Entonces, podemos verlo desde varias perspectivas. No podemos decir que Santiago está equivocado o que yo estoy equivocado. No, porque cada uno va a ver diferentes posturas. Miren, por ejemplo, dentro de lo que ustedes me hablan de, por ejemplo, yo te puedo decir, estoy a favor, ¿por qué? Yo te puedo decir, mira, estoy a favor, ¿por qué? Porque vamos a tener mayor cantidad de productos en menos tiempo, en primer lugar. Segundo lugar, vamos a utilizar menos pesticidas, menos plaguicidas, porque podemos hacerlas más resistentes a las enfermedades. Tercero, por ejemplo, otro aspecto muy importante de estos organismos modificados genéticamente es que el valor nutricional que ellos aportan es mucho mayor que los naturales, por así decirlo. Sí, pero nosotros podemos también, miren, podemos hablar acerca de cosas positivas y también acerca de cosas negativas. Mira, por ejemplo, un impacto negativo de esto es que la ciencia de los organismos modificados genéticamente es nueva, ¿sí? Es muy nueva, tan nueva que a nosotros no nos permite, por ejemplo, hacer una predicción correcta. Hacer una predicción correcta de lo que puede llegar a pasar. Eso puede ser un impacto negativo, porque no sabemos lo que puede pasar. Mira, por ejemplo, hay un problema con este tipo de organismos que se pueden, por ejemplo, hay unos que son estériles, sí, hay unos que no se pueden reproducir, pero hay otros que sí se pueden reproducir. Entonces, eso se pueden cruzar con las especies endémicas locales. Y esas consecuencias todavía no las sabemos. No sabemos qué puede pasar porque no ha evolucionado todavía la ciencia de los organismos modificados genéticamente. Entonces, a partir de esto podemos decir que tanto las posturas positivas como las posturas que están en contra tienen cada uno sus razones, tienen sus fuentes también, ¿sí? ¿Qué opinan de eso? Profe, sí. Yo quiero opinar también en ese tema. Y esa es la importancia de nosotros aprender de tantas cosas, porque sí, ¿qué les digo? Hago el aporte del compañero que dijo que dice que las semillas transgénicas, sí, pues a la larga sí es verdad que nos dicen que no van a ser las propias y adecuadas para el consumo humano y todo ese tema. Pero entonces, basados en que nos hace falta más explicación, como lo que acaba de decir usted, profe, entonces es que tenemos que verle tanto como el lado bueno y el lado malo de las cosas. O sea, no podemos llevarnos solo por el lado malo ni tampoco solo por el lado bueno. Debemos equilibrar. Y pienso que en un futuro, creo que el ser humano debe ir adaptándose a que de cualquier manera tiene que sobrevivir. No sé si estoy bien o estoy erróneamente equivocado, pero dice un dicho que si estás en una pelea, ¿no? De cuerpo a cuerpo entre dos personas, entre dos hombres, y si te están ganando, ¿no? A mano limpia, tú empiezas a utilizar lo que encuentres. El todo es no dejarte ganar. O sea, si echamos muela, echamos pata, cogemos lo que encuentre, pero la idea es no dejarte morir. Entonces pienso que de esa misma manera es que nosotros o nuestras generaciones se están volcando en una manera de sobrevivir. Pero si creo que nos enseñan todos estos inconvenientes, o sea, nos enseñan lo bueno y lo malo de las cosas, creo que vamos a tener una mentalidad o un conocimiento muy diferente. Acabo de hablar de las semillas transgénicas. Ahora, pues, no todos son malos, o sea, de alguna manera tendremos que sobrevivir y tendremos en un futuro, o tendrán que en un futuro nuestros descendientes, pues, utilizarlas. Entonces, pienso por ese lado. No sé si estoy errando o no sé si estoy a la derecha. Entonces, eso quería aportar, profe. Muchísimas gracias. Listo, muy bien, muy buena tu aportación. Miren, lo que yo les digo es que estos organismos modificados genéticamente siempre vamos a encontrar esa resistencia o ese dilema
que es de lo natural y lo supuestamente artificial. Listo. Miren, ahora intentemos regresar al tema. Mira, Victoria nos dice que estamos de pronto un poco desfasados. Fue una conversación muy interesante y que de pronto algunas de las dudas que teníamos. Ahora vamos a seguir entonces con el tema que corresponde. ¿Listo? Porque tenemos que ir avanzando. Entonces, nos habíamos quedado en la contaminación, ¿verdad? Ya estamos hablando acerca de tipos de contaminación. ¿Qué es la contaminación? Listo. Ahora sí, me gustaría que ustedes sepan y que lo tengan claro también que la contaminación no es propia de los seres humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la naturaleza también existen procesos propios que generan o provocan ciertos tipos de contaminación. Por ejemplo, la erupción de un volcán, por ejemplo, puede ser, o un incendio forestal. Miren, los incendios forestales, por ejemplo, son dinámicas naturales de nuestro planeta. O sea, el planeta siempre está teniendo, por ejemplo, huracanes, terremotos. No tenemos que asociarlos tampoco con cosas malas, sino que tenemos que asociarlos con ciclos normales, naturales. Siempre hay incendios, por ejemplo, siempre hay inundaciones. Sí, todo esto tiene una función de nuestro planeta. Por ejemplo, mira, en nuestro planeta, los terremotos, por ejemplo, te ayudan a liberar nutrientes que hay en el suelo, ¿sí? Por ejemplo, los huracanes ayudan a regular el clima, ¿sí? Entonces, podemos ver que estas dinámicas naturales que lo que nosotros estamos haciendo es modificándolas. La estamos alterando de alguna manera. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, que la contaminación también se produce de manera natural en la Tierra. No solamente la producimos nosotros, sino que también existe en la naturaleza. Sí. Muy bien, ahora sí. Vamos a mirar entonces que también terminemos esta contaminación. Ya sabemos qué es la contaminación. Todos los que estamos aquí en esta sesión, ¿cuántos hay aquí? A ver, 58. Todos 58 debemos saber que la contaminación es añadirle algo que antes no estaba allí a un recurso. Y el hecho de añadirle algo lo modifica y lo altera. ¿Sí? Por ejemplo, entonces hablamos de contaminación por energía, hablamos de contaminación por agroquímicos, por residuos. Mira, Jimmy nos hace una aportación, dice, el cambio climático ha hecho que los fenómenos naturales sean recurrentes. El cambio climático ha hecho, sí, mira, podemos ver que debido a la actividad humana después de la revolución industrial, se empezó a hacer mayor emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, de dióxido de azufre, de nitrógeno que se libera a la atmósfera. Todo esto va a alterar los ciclos biogeoquímicos, se llama. Va a alterar estos ciclos y por ende va a alterar todo el ecosistema y después de esto se va a alterar ya el clima. ¿Listo? El cambio climático también es algo, este cambio climático, muchachos, miren, el efecto invernadero, que se llama también como calentamiento global, cambio climático. Cambio climático es general, calentamiento global es un factor. El calentamiento global también es algo que se ha dado en nuestro planeta durante millones de años, es alguna dinámica natural. El hecho es que nosotros actualmente le estamos alterando de tal manera que modificamos el clima. Sí, en nuestra región, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, nosotros en nuestro país, principalmente en Colombia, no vemos tanto el efecto. Bueno, sí, de pronto vemos que el fenómeno del niño o de la niña es más fuerte que antes, pero miren que en los países de Europa, por ejemplo, el frío que hace o el calor que hace ya llega a límites que no puede una persona vivir, ¿sí? Por ejemplo, miren, en Rusia lo que está pasando actualmente. En Rusia, la gente en las noches en invierno se muere del frío y en la mañana tienen que recoger a los vagabundos o a los sin hogar porque se mueren en las calles del frío. Por ejemplo, en España las personas se mueren del calor, los ancianos se mueren del calor. Aquí todavía no hemos llegado a esos límites. Vamos a continuar entonces con el tema. Ahora bien,
estamos hablando de impactos ambientales. Ya sabemos que son impactos. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Por ejemplo, un impacto positivo, como nos habían dicho nuestras compañeras anteriormente, puede ser reforestar o puede instalar una planta de tratamiento para que nuestro río tenga menos contaminación biológica. Pero también existen los impactos que se dan sobre el medio socioeconómico y cultural. O sea, tenemos que saberlo. Los impactos pueden ser positivos y negativos y pueden darse sobre los factores vivos, los factores no vivos y también sobre el medio económico o social o cultural donde está la gente. Ahora bien, yo quiero que ustedes me digan un impacto, por ejemplo, un impacto negativo que genera un proyecto sobre una comunidad, por ejemplo. ¿Son capaces de identificarlo? ¿Puede ser las hidroeléctricas? Ajá, una hidroeléctrica, por ejemplo, para los que de pronto no tengan contexto, una planta de generación hidroeléctrica es como la que tenemos, por ejemplo, en Pasto. Bueno, en Latinoamérica la mayoría de electricidad se genera gracias a las hidroeléctricas. Para nosotros construir una presa de generación hidroeléctrica, tenemos que construir una presa muy grande e inundar un terreno muy amplio. Listo. Entonces, ahora miren, por ejemplo, en estos casos, en este tipo de proyectos, muchas ocasiones se tiene que desplazar a pueblos enteros porque tiene que inundarse toda esa zona. Entonces, eso va a generar un impacto negativo sobre la población, ¿verdad? Ahora, si yo quiero hablar de un impacto positivo que genera un proyecto, por ejemplo, en la población, ¿qué podría decir? Por ejemplo. A ver, vamos a participar. Están 54. Un impacto positivo que se genera sobre el medio socioeconómico. Ajá. Sobre el socioeconómico puede ser que traiga mayor mano de obra. Muy bien, muy bien. Las comunidades. Temas de seguridad y salud en el trabajo. Desarrollo, se generan escuelas, hay proyectos que por requisito deben tener, no sé, dentro de su proyecto, tener escuelas o tipo de ayudas comunitarias. Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, nos diste la respuesta. Mira, algunos proyectos que se ejecutan en algunas comunidades pueden traer efectos positivos a esta comunidad desde un punto de vista socioeconómico y cultural. Por ejemplo, lo que tú dices, puede generar empleo. Puede generar... Vamos, Jesús, habla. Sí, profe, pues yo pondría el ejemplo... Sí, ¿ahí me escucha, profe? Sí, ahí te escucho, muy bien. Hidroituango. Hidroituango, sí, ese ejemplo, ¿no? Pues primero como negativo fue que hubo desplazamiento de muchas personas, inundamientos de la ribera del río Cauca hacia abajo, ¿no? Y lo positivo, pues Sí. que el país ya no dependería de otras partes de vecinos como Ecuador o Brasil para producir energía. Y se tiene energía gracias a Hidroituango para muchas poblaciones. Muy bien, muy bien. Muy bien, Jesús. Esa es la respuesta también. Mira, el compañero Jesús nos dio un ejemplo muy puntual ya, llevándolo a la vida real de nuestro país. Mira, un megaproyecto que se hizo aquí en Colombia fue el de Hidroituango. Miren, que ese megaproyecto, por varias razones, bueno, no vamos a comentar, tuvo problemas durante el funcionamiento. Por ejemplo, empezó a tener inundaciones, empezó a haber, se le salió de control, mira, que incluso el agua alcanzó a inundar algunos
arriesgar, pues, ¿no? Algunos pueblos, entonces tuvieron que irse. Eso es un impacto negativo. Mira que incluso se perdió muchas hectáreas de ecosistemas también. Miren que este proyecto de Hidroituango es de las catástrofes ambientales más grandes que ha habido en Colombia, de los peores desastres ambientales que ha habido en Colombia. El nivel de impacto que este generó, muchas veces lo comparan con otros sucesos muy graves que han ocurrido en la historia de la humanidad. Sí, miren, por ejemplo. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahora entonces que los impactos pueden ser positivos, negativos, pueden darse sobre el medio biótico, sobre el medio abiótico y sobre la misma gente, sobre el medio cultural, socioeconómico? Listo. Vamos a seguir a la siguiente parte entonces. Ya sabemos qué son los impactos ambientales. Ahora, estos impactos ambientales también pueden ser catalogados según su consecuencia, por ejemplo. Entonces, existen los impactos ambientales que son directos, impactos ambientales directos, que son aquellos que se generan inmediatamente, son observables, ¿sí? Son muy evidentes, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo directo. Por ejemplo, si yo vierto sobre una fuente hídrica un contaminante, puedo ver al cabo de 2 o 3 días que se puede, por ejemplo, ver la pérdida de pronto de material vegetal, o se puede ver la transparencia del agua, o se puede ver la sedimentación del agua. Podemos ver directamente, ¿sí? Pero también existen impactos ambientales indirectos, ¿sí? Los indirectos, que son aquellos que se derivan por la ejecución de un proyecto, indirectos, ¿sí? También existen los acumulativos, es decir, los que a medida de que pasa el tiempo van empeorando. Por ejemplo, miren, un ejemplo claro de un proyecto, de un impacto acumulativo puede ser la contaminación atmosférica que nosotros provocamos. Miren, se va acumulando con el paso de las décadas, ¿sí? Y se conjuga igual con otras actividades, con otros medios de producción. Y también tenemos los impactos ambientales, que son los impactos residuales, ¿sí? Estos impactos residuales, ellos permanecen aún en el tiempo, o sea, ellos pueden permanecer en el tiempo a pesar de que se hayan aplicado las medidas necesarias. ¿Listo? Miren, por eso es que nosotros al principio hablábamos de que se debe evaluar los impactos, se debe evaluar todos los impactos y ver, por ejemplo, si es directo, si es un impacto indirecto, si es un impacto acumulativo o si es un impacto residual. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahora? ¿No? Vamos a hacer... ¿Cómo? Que por el momento no. No, bueno, entonces vamos a continuar. Continuamos directamente y al final hacemos un recorderis, ¿les parece? ¿O quieren que hablemos del tema de impactos ambientales? Continuamos entonces. Continuamos con la parte siguiente, es prevención de los impactos ambientales. Miren, la prevención de los impactos ambientales es fundamental. ¿Por qué? Miren, ¿por qué es fundamental la prevención? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Por qué es fundamental la prevención? Porque permite minimizar un daño o un perjuicio al entorno natural. Exacto, sí, esa puede ser una buena respuesta. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Profe, sí, Adrián Mora. La prevención permite anticipar escenarios posibles que se pueden presentar en un contexto determinado y tomar medidas preventivas y así minimizar o
o totalmente detener el impacto que puede haber? Muy bien. Sí, muy bien. La respuesta que nos dio nuestro compañero Adrián estuvo muy clara. Miren, ¿por qué? Miren, o sea, es que es algo como de cultura popular, ¿no? Que dicen, más vale prevenir que lamentar, ¿sí o no? Miren, entonces, desde este punto de vista de los impactos ambientales, mira, el hecho de que tú prevengas estos impactos, de que tú seas capaz de anticiparte, te va a permitir a ti gastar luego menos dinero, te va a permitir a ti, te va a facilitar a ti el tratar estos impactos. Dale, Meiser, puedes hablar. Sí, yo también quiero aquí aportar algo que no solamente se ve en cultivos o bueno, sino en general que ya existen leyes, ya existen, digamos, reglas que son y normas que son internacionales y nacionales, que de no prevenir, podríamos también hacer remediaciones o compensaciones. Dentro, bueno, de las remediaciones, y esto ha sucedido cuando de pronto hay, digamos, personas que no tienen conocimiento de dónde se puede sembrar y que de pronto pueden estar reforestando o sembrando en cultivos que no son aptos para estos cultivos, o estar, se presentó un caso, una vez recuerdo en Manizales también, que una constructora hizo un edificio, estaba cerca a una fuente hídrica y tuvieron, bueno, que parar esa construcción. Entonces, fueron muchísimas las personas afectadas y ahí está también la parte económica, que se perjudicaron muchas personas. Y en el tipo de cultivos también hay una desventaja de que si sembraron, no se instruyeron, sembraron donde no debían sembrar, no hubo cultivos productivos y también tienen que hacer remediaciones y compensaciones. Entonces, no solamente porque debemos prevenir, porque obviamente sí trae repercusiones a largo plazo, porque si tenía que hacer una ronda hídrica, tengo que esperarme en un cultivo, por ejemplo, de palma 30 años para volverla a hacer, porque no me informé, y tengo que pagar una cantidad de dinero. Entonces, son muchas, digamos, y hay mucho desconocimiento, también hay muchas repercusiones que pueden ser muy grandes, de tipo económico, ambiental y social. Mira, nos habla de un proyecto que se ejecutó en Manizales, nos cuenta nuestra compañera, ¿sí? Pero mire, al ellos no prepararse, miren, cuando nosotros, ustedes sí pueden ver la pantalla de lo que yo estoy mostrando ahora, ¿verdad? Miren, sí, correcto. Dentro de lo que nosotros vemos al principio en la contextualización, podemos ver, miren, que dentro del estudio de impacto ambiental se identifican los impactos. Entonces, a raíz de esto, teniendo en cuenta lo que nos dijo nuestra compañera, es necesario para cualquier proyecto que nosotros vayamos a ejecutar, elaborar este estudio de impacto ambiental. Dentro de este estudio de impacto ambiental se identifican la totalidad de impactos positivos, impactos negativos, impactos directos, impactos indirectos. También se identifica cuáles son las medidas que yo voy a tomar para prevenir o para evitar o para compensar estos impactos, ¿sí? Entonces, es fundamental tener en cuenta que esos estudios de impacto ambiental se deben preparar para cualquier proyecto que nosotros vayamos a ejecutar. Miren, estos estudios de impacto ambiental existen para diferentes actividades, ¿sí? Podemos encontrar, por ejemplo, estudio de impacto ambiental para una planta de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, para una mina a cielo abierto, por ejemplo. Todos requieren sus partes. Por ejemplo, podríamos de pronto tomar el ejemplo de nuestra compañera y ver que ellos
no tuvieron en cuenta un correcto estudio de impacto ambiental, por lo que posteriormente se vieron afectados, porque no hicieron el correcto análisis, no hicieron el correcto estudio de impacto ambiental y su respectiva evaluación. ¿Sí? Ahora, miren, con el fin de nosotros poder prevenir estos impactos, nosotros hacemos este estudio de impacto ambiental, ¿sí? Hacemos un estudio de impacto ambiental. Miren, por ejemplo, entonces dentro de este estudio de impacto ambiental nos daría las pautas para nosotros, por ejemplo, poner lo que dice aquí en la diapositiva, por ejemplo, optimizar y rediseñar el proyecto, porque sabemos dónde están ubicados esos impactos. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que podemos usar innovación tecnológica, ¿sí? No innovación costosa, yo no me refiero a innovación tecnológica, ¿no? Por ejemplo, miren lo que se hace actualmente, sustituir los bombillos por luz LED, por ejemplo, poner grifos que ahorran agua, por ejemplo, ¿sí? Instalar una petar si yo quiero hacer una urbanización, por ejemplo. ¿Entendido? Ahora, para tener en cuenta la prevención, por ejemplo, les he traído algunos ejemplos de prevención. Por ejemplo, miren, podemos ver, en primer lugar, ubicar nuestro proyecto tiene que estar, en primer lugar, tiene que estar lejos de una fuente hídrica, ¿sí? Sabemos que existen distancias mínimas. Y también de zonas de reserva. No podemos nosotros ponernos cerca de una reserva, porque en un futuro podríamos tener problemas con nuestro proyecto, con nuestra empresa, ¿sí? Por ejemplo, para prevenir un impacto peor, podríamos dibujar, por ejemplo, una nueva ruta de acceso a un lugar, por ejemplo, puede ser, ¿sí? Otro ejemplo de prevención que es bastante importante es que la maquinaria, por ejemplo, supongamos que yo tengo una mina a cielo abierto. Listo, entonces, una medida de prevención que yo puedo aplicar dentro de mi mina a cielo abierto es un control preventivo, un mantenimiento de las máquinas. ¿Por qué? Porque miren, estas máquinas siempre están generando aceite, siempre están generando sobreconsumo de combustibles, por ejemplo. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Otra, por ejemplo, que puede ser muy importante en la parte de prevención es capacitar. Tenemos que ser conscientes. Lo que estamos viendo hoy en esta sesión, tenemos que tenerlo, transmitirlo y saber aplicarlo, ¿sí? Por ejemplo, todas esas cosas. Esa capacitación, tenemos que estar capacitándonos constantemente, ¿sí? Con el fin de disminuir los impactos que nosotros generamos. Otro mecanismo bastante, ¿cómo lo digo? Bastante importante puede ser, podemos señalizar áreas, podemos delimitar áreas que no queremos que pasen, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿Entienden la parte de prevención? Sí, sí, señor. Sí, muy bien, mire. Entonces, estos mecanismos de prevención son muy específicos dependiendo del proyecto o la actividad que yo vaya a plantear. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el estudio de impacto ambiental. ¿Ok? ¿Entendida la parte de prevención? ¿Habla, Patricia? Otra situación en cuanto a la prevención en la educación, me refiero a las escuelas. ¿Puedes hablar? ¿No? Yo me refería con respecto a la prevención en educación. En las ferias de la ciencia se muestra mucho como la intención de recolectar material reciclable para trabajos artísticos. Lastimosamente, cuando se presentan, yo me he dado cuenta de que todos los materiales reciclables son nuevos, o sea que en vez de una mejora en el proceso de la sensibilización, me doy cuenta que es como que no se va
a la idea de verdaderamente reciclar, sino de coger tenedores nuevos y armar una maqueta, ¿ya? Coger vasos desechables pero nuevos y organizar, porque en el afán de las actividades académicas los niños hacen eso. Entonces a mí me parece como algo bastante cruel con el asunto que, siendo una feria de la ciencia y pues el cuidado de la naturaleza, se hagan este tipo de cosas, y muchos docentes caemos en ese juego, ¿no? De que, muchachos, un trabajo con material reciclable, y lo mandan pues al niño, y el papá, en afán de darle la tarea, lo que hace es comprar más material supuestamente reciclado, que no es reciclado sino comprado, y hacen cosas que en última solo vienen a ser para una nota. Entonces, a nivel académico me parece que hace mucha falta esa prevención y esa concientización, sobre todo en los estudiantes, en los niños y en los hogares. Muy bien tu intervención, Ana Patricia. Sí, nos damos cuenta efectivamente que muchas veces nosotros hablamos, ¿no?, de lo que es, ¿no?, el reciclaje, el reusar, el reutilizar, ¿sí? Miren, estas medidas actualmente de pronto se están quedando ya atrás, lo del reciclaje. Actualmente se habla de lo que es la economía circular, es decir, como su mismo nombre lo indica, generar que por ejemplo, nuestros residuos sean la materia prima del siguiente proceso. Eso es lo que se habla actualmente. Pero bueno, volviendo al punto que nos hace nuestra compañera, es verdad. Mira, muchas veces nosotros educamos a nuestros estudiantes, les decimos, oye, sí, pero al momento les dejamos, oye, haz una cartelera o haz una maqueta de material reciclado, pero sí, es verdad, no utilizan material reciclado, compran nuevo material. Entonces, dentro de las medidas de prevención, se debe hacer una sensibilización y concientización previa para ejecutar este tipo de actividades. Por ejemplo, podríamos plantear una clase solamente dedicada a hablar de esto. Hablar, por ejemplo, del reciclaje, de las 3 R's, que eso ya es cuento viejo. De las 3 R's podríamos hablar. Y también de la economía circular, que es lo más moderno. Podríamos plantear los ejemplos que tú dices también, con el fin de generar esa alfabetización ambiental en nuestros estudiantes. Está muy bien lo que tú nos dijiste, Ana Patricia. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra aportación o alguna otra pregunta? Bueno, yo, dentro del tema que estamos hablando de prevención ambiental, pues digamos que es un tema que abarca muchas cosas, y pues también dependería del tipo de proyecto para que se vaya a realizar, ¿sí? Pero que primero seamos conscientes que ya existen unos planes ambientales para absolutamente todo, unas reglas, Exacto. unas normas, que hay, digamos, una organización, que hay unos planes ambientales. Entonces esos planes ambientales van a requerir, lo que tú dices, unas capacitaciones, ¿sí? De capacitaciones, de prevenciones, eh, de conocimiento para empresas, para las personas, de retroalimentación. Bueno, es que no, o sea, tendría que dar un ejemplo como para tener una organización de ese plan ambiental, digamos, de esa identificación que se requiere hacer en dicha empresa, porque tiene que existir un plan de manejo ambiental a partir de la identificación o antes de realizar el proceso. Ya en muchas de las empresas que están acá, ya en Colombia, tipo agrícolas o económicas, todas estas empresas, hoy en día, así sea hasta una droguería, tiene que tener un punto ecológico, eh, tiene que tener permisos de saneamiento, bueno, muchas cosas
y creo que esa es como la forma que nosotros podemos tener ese tipo de prevención. Bueno, en cuanto a lo que estaba Muy hablando la bien. profesora, no sé, pues digamos que es una forma de educar. Sí, yo he participado mucho en este tipo de programas, en cómo educar a nuestros productores, ver productores que llevan su refrigerio y dejan en los cultivos botado bolsas, empaques, bueno, latas de Coca-Cola, bueno, de todas las bebidas, botellas, y empezar a educarlos. Y yo pienso que no importa que así tengamos que utilizar materiales nuevos, porque si es algo que uno dice, no, pues, ¿qué estamos haciendo? Pero más allá de eso, hay un mensaje grandísimo y educar a un niño, quizás nosotros las personas que vivamos en una ciudad es más fácil el tema o que tenemos ese tipo de educación, pero nosotros vamos a veredas, todavía hay gente que se come algo y lo bota a la calle como si nada, entonces todavía hay un tema gigante que trabajar en este tipo de, de, de digamos, de prevención ambiental, de sensibilización hacia las personas, hacia adultos. Sí, yo he visto gente que se toma un tinto y le bota el vaso en la calle, hasta en ciudades, y todavía a mí me aterra. Me aterra y le digo, oiga, se le cayó la basura y todo, pero si así es en la ciudad, imagínense en los pueblos. Pero de alguna forma sí tenemos que lograr ese impacto y si lo tenemos que hacer, pues comprando, aunque no es la idea, es absurdo, como dice la profe, pero sí hay que hacerlo, sí hay que llevar ese mensaje, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el aporte que quería hacer. Muy bien. Sí, mira, lo que tú nos dices, ¿no? Cuando nosotros partimos a hacer una actividad, cualquiera que esta actividad sea, por ejemplo, una droguería, tú nos pusiste el ejemplo. Si tú quieres abrir una droguería, tienes que tener una responsabilidad ambiental. Este caso, por ejemplo, el caso puntual de la droguería. Tienes que ir. Sí, es que quería compartir algo que está pasando por allá en mi pueblo sobre sobre una empresa de textiles. Y la empresa, pues, o sea, son varios talleres, alrededor de 30 talleres que hay allá, hacen jeans, bueno, sudaderas, de todo. Y resulta pues que ellos mandan a Bogotá a pintarlos a la tintorería. Unas tintorerías pues, que son bastante grandes y son tintorerías pues que las tienen allá en Bogotá. Pero ellos hicieron unos proyectos y resulta que el proyecto me salió beneficiado allá. Y entonces el proyecto en este momento ellos ya tienen la máquina, o sea, la máquina en el pueblo. La gente que está a los alrededores, incluyéndome yo también, estamos con mucho temor, porque pues imagínate que son más de 35 talleres, alrededor de, no, miles de pantalones que los van a pintar. Y esa tinta pues obviamente va a ser arrojada al río. Ellos dicen pues que van a hacer un acueducto, que van a hacer una planta para que esa agua no caiga, la tinta se desparrame en el río y todo el cuento, pero pues nada de eso nosotros tenemos conocimiento a ciencia a fondo, ¿no? Entonces la preocupación nuestra es esa, de que esa empresa adquiera ese uso con esa máquina. Entonces ahí estamos nosotros, hay mucha oposición, ¿no? De la gente en cuanto a esa situación. Entonces yo quería con el profe a ver, mirar, eh, aparte de eso, si esas tintorerías pues tienen caducidad, tienen algún manejo, algo diferente, pues para que no nos llegue a contaminar, que pasa el río, y el río, pues la gente subsiste de eso para el riego, eh, para todo, ¿no? Está para el consumo. Entonces, eso era lo que yo le quería preguntar al profe y compartirle, ¿no? Pues con ustedes, a ver ustedes qué dicen. Comenten, pues, hagamos la clase. Ah, ya está el profe. Profe, ¿nos está escuchando? Sí. Ay, profe, yo ya había hablado, pero bueno, Estudiantes. le voy a... Y ahora Es que sí.
Es que le quería comentar algo, profe. ¿Será que sí me escuchan? Ya te escucho. Bueno, profe. Buenas noches, profe. Mi nombre es Tatiana. Mi inquietud es grande y quiero que entre todos pues, compartamos eso, saber cómo podemos nosotros darle como una solución, buscar alguna forma de verle cómo se dice a esa situación. Lo que pasa es que allá en el pueblo hay más de 30 talleres de jeans y pues los jeans anteriormente los llevaban a Bogotá para que los pinten a la tintorería. Hoy en día ellos ya adquirieron esa máquina, la regalaron, no sé, por un proyecto, no sé qué les dieron, y esa máquina pues ya está lista para empezar a trabajar con los jeans. El problema es que esa máquina la adaptaron en un lugar donde queda al pie prácticamente de un río. Entonces ellos, imagínense el daño pues que nos van a causar, aunque ellos dicen que pues que tienen un acueducto y que tienen la forma como que el agua no caiga tinta al río, bueno, tantas cosas, pero pues la población estamos, incluyéndome yo, estamos en la expectativa, estamos con preocupación, puesto que no sabemos pues si es cierto o no y frente a esto pues qué medidas no se podían tomar. Yo sé que pues Corporariño es la última en dar el visto bueno. Y aparte, pues la comunidad, ¿no? La posición que toman en este punto los ciudadanos. Entonces es un problema, pues, bastante grande porque va a haber si pasa directo, mucha contaminación. Imagínense con la cantidad de tintas que son más de miles y miles de jeans y otras clases de vestimentas. El agua, no la tinta, que la tinta la manda para otro lado, pero no sé pues, por dónde. Entonces no sé si ellos tengan la razón o no. En todo caso, pues la población ya está oponiéndose, ¿no? Eso. Y ese sería un gran desastre, terrible. Eso, profe. Eso. Ya, profe. ¿Sí me Listo. escuchó? Muy bien. Sí, te escuché. Mira, Vale. tú me hablas acerca de que de que en Buesaco, en el municipio de Buesaco, se pretende instalar una fábrica textil, ¿verdad? En la cual se va a pintar jeans. Eso es lo que me dices, ¿verdad? Sí, las Eso, fábricas, mira. pues hay 35 pequeñas fábricas ya que los hacen, pero la tintorera ya es otra máquina aparte donde va a llevar todos estos bienes por allá. Ajá. Listo, mira. Ahora, para poder nosotros, por ejemplo, tener esa tintorera, esa empresa, esa fábrica, tendríamos que cumplir con algunos requerimientos. En primer lugar, nos dice John Jairo nos dio la respuesta, mira, cuando nosotros tomamos agua del acueducto, por lo general esta tiene como nombre agua para uso doméstico. Por lo general siempre viene así. En muchos municipios se plantean fábricas o se plantean industrias, se plantean incluso plantas de potabilización de agua y no se tiene en cuenta este uso real, uso doméstico, sino que ellos hacen un uso inadecuado. ¿Listo? Mira, sí. Para nosotros poder hacer uso de esta agua para lavar estos jeans, en primer lugar hay que sacar un permiso para uso industrial. Entonces, en primer lugar, ellos deben tener un permiso para uso industrial del agua que van a tratar. Ahora bien, cuando tú solicitas un permiso de uso industrial, al mismo tiempo tienes que cumplir con un permiso de vertimientos, ¿sí? El permiso de vertimientos a ti te va a indicar cuál es la carga contaminante, qué es específicamente lo que está liberando esta empresa al río. Por ejemplo, me imagino tintura, pueden ser sales, minerales, por ejemplo, que efectivamente van a contaminar este cuerpo de agua. Entonces, hay que tener en cuenta el permiso, primero, de concesión de agua, que tiene que ser de uso industrial. Hay que tener en cuenta el permiso de vertimientos. Mira, en el permiso de vertimientos te van aquí a poner unas condiciones. Te van a decir, mira, tú contaminas tanto, no puedes hacerlo, tienes que contaminar
te ponen una cantidad o un porcentaje. Tú tienes que construir una planta de tratamiento de agua que se encargue de remover el exceso de contaminación que estás emitiendo. Dentro de la normatividad colombiana, dice que tú puedes poner tu planta de tratamiento de aguas residuales, pero la puedes poner, la puedes derivar, o sea, la puedes, que el agua ya tratada salga a una fuente que ya esté contaminada. No puedes ponerlo en una fuente limpia a pesar de que tú le hagas un tratamiento, no. Tiene que ser en una fuente que ya está contaminada. Ahora bien, también John Jairo nos hace una aclaración. También John Jairo nos hace una aclaración, que es que en primer lugar todos los que van a hacer una casa, un apartamento, una tienda, un bar, una piscina, una cancha sintética, todos deben contar con un permiso que expide la alcaldía en que es el uso de suelos, el certificado de uso de suelos. Tienes que tenerlo y ese tiene que estar acorde con lo que dice tu actividad. Esas son las cosas que se debe tener en cuenta. Entonces, yo te recomiendo, como con la comunidad, buscar la manera de ver si ellos están cumpliendo con toda esta normatividad. Ustedes pueden solicitar a Corpo Nariño que haga una visita, que lo puede hacer perfectamente si ustedes lo solicitan. Listo, ahora sí. ¿Alguien me decía que quería hablar? ¿Alguien quiere tener la palabra? Espera un momento, ¿verdad? Antes que pase, profe. Lo que pasa es que nosotros prácticamente el río es el río Huesaquito, el que da riego a muchas casas, a muchos de nuestros recursos forestales, de muchos del agro prácticamente. No está contaminado el río, o sea, no hay contaminación. La contaminación la van a hacer Además, el alcalde, Corpo Nariño, pues obviamente por políticas malavidas, que eso siempre pasa en toda parte, les quieren dar esa licencia porque ellos pues hicieron políticamente, hay interferencias, o sea, ellos lo quieren pasar por ese lado por favores políticos, ¿sí? Por votación. Y lo otro, pues que de la alcaldía, el estudio de suelos, sí, ese prácticamente lo dan en planeación, ese creo que lo tienen. Ellos también dicen que tienen lo que yo te digo, lo del acueducto también, pero no sabía lo que tú me dices, o sea, eso es algo bueno para tenerlo en cuenta, que siempre acceden a esos acueductos siempre y cuando el río o el agua esté contaminada. Esta no está contaminada, imagínate. Listo. No, mira, y lo que yo te digo, mira, otra observación allí antes de que se nos vaya esta pregunta. Mira, lo que ellos deben tener también es el permiso de vertimientos. Eso es importante. En el permiso de vertimientos se especifica cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a esa agua y te van a decir específicamente cuánta contaminación vas a generar. Te van a decir, mira, este río... Mira, el río que probablemente que tú me hablas del río Huesaquito, ella recibe de pronto, él ya recibe, por ejemplo, descargas de algunas otras fuentes o no recibe nada de descargas. No hay descarga, solo es prácticamente son aguas que inclusive es una parte, esa agua cae al río Juanambú, donde queda hacia una persona ha ido el cañón del Juanambú. El cañón del Juanambú es un sitio turístico que lo están visitando extranjeros, gente de toda parte departamental, nacional e internacional. Entonces, ese río cae allá, imagínate con toda esa contaminación, si la gente va allá, el turista y toda la gente, y bueno, por todo lado, pues el agua la utilizamos muy bien. Ok, entiendo, sí. Mira, ahora bien, partiendo de lo que tú me dices, mira, el compañero John Jairo nos dice otra aclaración. La PETAR debe reducir el 80% de la carga contaminante. Entonces, mira, ahora, mira, él nos está dando todas las respuestas. Mira, cuando nosotros obtenemos el permiso de ver... No es posible mitigar los daños, o sea que el daño ya es extremo y la compensación se realiza en otro lugar o alrededores donde sea posible como tal compensar el daño que se esté realizando en ese escenario. Muy bien.
Muy bien. Miren que nuestros mismos compañeros nos están dando la clase. Mira, la compensación, como dice nuestro compañero, es efectivamente lo que tú dijiste. Es cuando hay un impacto ambiental que no se puede prevenir y tampoco se ha podido mitigar o atenuar de una manera adecuada, sino que el impacto todavía está ocurriendo, entonces se debe hacer lo que se llama compensación. La compensación es la última alternativa que ya queda, ya es lo último. Cuando ya no pudiste hacer nada con los impactos, tienes que hacer una compensación. Dentro de la compensación ambiental, tenemos que tener en cuenta que dentro de la normatividad colombiana, el decreto 2041 de 2014, es el que nos indica cómo se debe hacer la compensación. Nos dice también en qué casos puntuales se debe hacer una compensación. Entonces, les voy a decir algunos de estos casos puntuales. Por ejemplo, si hay un proyecto en el cual haya una pérdida de biodiversidad muy amplia, muy masiva, requiere un proyecto de compensación. Por ejemplo, otro caso que requiere inevitablemente la compensación es cuando, por ejemplo, estuvimos hablando del uso del suelo, ¿verdad? Sabemos que en planeación a ti te dan el certificado de uso de suelos, ¿sí o no? En algunas ocasiones existe la posibilidad de que se cambie este tipo de uso. Esto se debe hacer por medio de la modificación, ¿no?, del plan de ordenamiento territorial. Si se hace un cambio de uso de suelos, es necesaria también una compensación, ¿sí? Y tiene que estar enfocada a recuperar o a restaurar o a recompensar esos servicios ecosistémicos que prestaba esa zona que nosotros estamos impactando. Es decir, que tienes que hacer, por ejemplo, si perdiste un bosque endémico, un bosque húmedo endémico, 5 hectáreas, entonces tienes que, un bosque húmedo endémico, otra vez, restaurar las mismas 5 hectáreas para poder compensar los servicios ecosistémicos que te presta esta afectación. También se hace la compensación cuando un proyecto ha generado un impacto que no estaba previsto antes, que no estaba dentro del estudio de impacto ambiental. Cuando genera un mayor impacto o un daño muy significativo, muy grave, también se debe hacer la compensación. ¿Listo? Miren, entonces, partiendo de esto, podemos decir que la compensación, por ejemplo, podría hacerla yo comprando otras hectáreas que sean equivalentes a las que yo ya intervení y para destinarlas a lo mismo para lo que se destinaba antes de que yo hiciera ese daño. ¿Listo? Por ejemplo, otro tipo de compensación que yo podría hacer en este caso, por ejemplo, un ejemplo de compensación ambiental podría ser, en muchas ocasiones, algunos proyectos se instalan en lugares donde tienen que deforestar, tienen que cortar especies endémicas. Entonces, lo que haría la estrategia de compensación es reforestar con estas especies en otro lugar que así lo permita. Eso sí, miren, tenemos que ser conscientes, lo que les decía hace rato, las especies invasoras. No podemos poner cualquier árbol en cualquier lugar, no. Tiene que ser endémico, porque si no, va a generar un daño peor que antes. Miren, por ejemplo, aquí en Colombia es bastante común poner pinos en todas partes. El pino daña el suelo, el pino seca el suelo, porque se lo utiliza también para secar algunas ciénagas. Entonces, tenemos que ser conscientes de cuál árbol o cuál especie
estamos compensando, tiene que ser endémica. Otro ejemplo, por ejemplo, que podría ser una estrategia para compensar algo. Por ejemplo, mira, si nosotros estamos generando un impacto negativo sobre una población, usemos el ejemplo de impactos socioeconómicos o culturales. Si yo genero un impacto sobre una población, un impacto directo, una buena estrategia de compensación, por ejemplo, puede ser construir un centro educativo, construir una escuela, o construir, por ejemplo, no sé, hacerles un proyecto de mejoramiento de vivienda o de servicios públicos, ¿sí? O algo que tenga que ver con el daño que yo he hecho, porque tengo que resarcir este daño. ¿Listo? ¿Queda alguna pregunta de mitigación? Digo, de compensación. ¿Está claro? No, profe, preguntas no, pero sí también quisiera hacer un aporte, no sé si se Claro. corresponde al tema, pero, o sea, también he estudiado algo de esto y he visto también cuando la degradación por la actividad industrial en alguna población, en alguna ciudad es tan fuerte la contaminación en el aire, la degradación, perdón, de la calidad del aire, que se busca compensarlo creando en otras zonas bosques que generen la carga de oxígeno que se está perdiendo en los otros lados. Entonces, no sé si también entre en ese ámbito, en ese rubro. Muy bien, mira. Muy bien, lo que tú me hablabas ahora, por lo general, se llaman bonos de carbono. No sé si alguien había escuchado hablar de eso. Mira, sí, exacto, es cuando. Exacto. Ajá, mira, por ejemplo, mira, no supongamos un país desarrollado como Alemania, por ejemplo. Un país desarrollado como Alemania que instala muchísimas industrias, muchísimas fábricas que contaminan, que generan impacto ambiental. Miren, estas empresas, estos países, en muchas ocasiones no tienen espacios o no tienen lugares o zonas protegidas o bosques nativos que ellos puedan usar para hacer sus compensaciones. ¿Qué es lo que hacen entonces? Compran en otro país hectáreas y allí hacen su compensación. Esto es posible también. Nosotros podemos vender bonos de carbono si tenemos un bosque grande. Obvio se lo puede hacer, sí se puede hacer. Pero miren, hay una cosa que es bastante mal. Estos bonos de carbono, ahí tiene también muchísima corrupción atrás de lo que es el manejo de estos bonos de carbono. Los bonos de carbono son una medida de compensación también de las empresas. Una empresa se compra 10 hectáreas, 50 hectáreas y siembra un bosque de plantas nativas, de árboles nativos. Entonces, compensa también el daño que está haciendo. A eso están obligadas la mayoría de empresas de otros países, a hacer la compensación en estos países latinoamericanos o en algunos países donde tengan espacio. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Creo que una de las empresas que también hace muchas compensaciones y de diferentes tipos es Ecopetrol, porque pues para hacer todos sus procesos, pozos, gasto de agua, todo, ellos tienen que hacer muchas compensaciones en las comunidades donde están, ¿verdad? Sí, creo claro que ese sí. ejemplo de Ecopetrol cabe en toda la clase. El tipo de contaminación, de beneficio social, de todo lo que hemos venido hablando, de mitigación, de todo. Creo que es un ejemplo que encierra todo lo que se ha tratado en esta clase, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, miren. Cuando nosotros cuando tenemos una empresa, producimos dióxido de carbono.
¿Listo? Por ejemplo, en este caso Ecopetrol debe emitir, me imagino que toneladas. Mira, aquí está el valor, mira, dice. 1.300 toneladas de dióxido de carbono al año es lo que emite Ecopetrol. Entonces, ellos siempre tienen, nosotros siempre vemos por eso que hay proyectos sociales de esas empresas, por ejemplo, de EPM, ¿sí? De Ecopetrol, ¿sí? Siempre se enfocan en el componente social. ¿Por qué? Porque son las estrategias que ellos tienen de compensación a estos impactos que ellos están generando, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí lo escucho. Sí, lo escuchamos. Sí, miren, con esta temática, con la temática de compensación ambiental, terminamos hoy lo que es la terminología. Hoy nos hemos dedicado principalmente a las definiciones, a ver qué es lo que significa cada cosa y a conocer los conceptos. ¿Listo? En la clase de mañana va a ser más práctica. Se va a ver ejemplos reales de compensación, de mitigación, de compensación. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún aporte que quiera hacer ya para terminar la clase? Ya vamos a terminar. No, profe, pues por mi parte no más que agradecerle por su tiempo y pese a los inconvenientes de estar ahí y también la clase muy didáctica, se puede compartir las apreciaciones de todos, entonces me parece muy chévere, profe. Usted sabe que el conocimiento muchas gracias. de manera colectiva y así es más enriquecedor todo. Sí, Gracias por tu retroalimentación. Muchísimas gracias, profe, muy amable. Gracias a ustedes por asistir a la clase. Mañana otra vez tenemos. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, yo creo que olvidamos una partecita que es importante. Entre todo lo que hemos visto de mitigación y demás, hay una opción que es la de evitar completamente. Es la prevención. Si que me dañe un ecosistema, hay una opción de no hacerla, que a veces nosotros pensamos que no es posible, pero sí es posible. O sea, evitar completamente el daño. Muchas gracias. Bueno, sí, esa también puede ser una opción, mira, que en algunas ocasiones te sale mejor no hacer el proyecto porque te sale más cara la compensación. O sea, no es viable a nivel de compensación. Mira, el compañero nos habla también, pues un compañero aquí, Paulo Madroñero, Melo, nos dice de la restauración. La restauración también hace parte, ¿no?, de las estrategias. Pero, miren, la restauración solamente se refiere a restaurar el mismo lugar puntual que nosotros afectamos. El mismo lugar, dejarlo como estaba antes, intentar dejarlo como estaba antes. Esa es la restauración. Eso es muy, muy difícil. Esas son las cosas más difíciles que se pueden hacer. Porque mira que ya el lugar está muy impactado. En algunas ocasiones ya no puedes hacer nada. En algunas ocasiones incluso, aunque hagas toda la restauración, te queda la afectación en el paisaje, te quedan, por ejemplo, grietas o te quedan desniveles, ¿sí? Dependiendo del proyecto que sea. ¿Listo? ¿Listo? Ok, entonces, para la sesión de hoy, entonces, habríamos finalizado. Si alguien no tiene alguna última pregunta o algún aporte que quiera hacer para la clase. ¿No? ¿Sí? ¿Con Jesús? Sí. No, era sobre una compensación, puede ser cuando uno explota una mina y puede darle regalías al municipio. ¿Eso es una compensación? Sí, eso es una compensación, claro. Es una compensación a nivel de impacto socioeconómico.
Y bueno, este dinero lo pueden utilizar para hacer, por ejemplo, una compensación de comprar unos lotes para reforestarlos, por ejemplo. Entonces tendrías una compensación ambiental. Sí, esa era mi duda. Gracias, profe. Y muchísimas Listo. gracias por la clase, que estuvo muy buena y uno aprende mucho. Gracias. Muy bien. Para la clase de mañana también vamos a resolver dudas, vamos a seguir la conversación así como la teníamos hoy. ¿Listo? Muchas gracias a todos por asistir, por haber venido a esta sesión. Les recuerdo mi nombre, soy Sebastián Valencia, soy ingeniero ambiental y en la clase de mañana otra vez nos vamos a ver. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Todos muy participativos. La clase fue muy dinámica y no se sintió el tiempo tampoco. Muchas gracias. Muchas Vale, gracias. profe, muchas Feliz gracias a noche. usted. Feliz noche para todos. Bueno, hasta Gracias, luego. profe, por los conocimientos entregados y por el tiempo que dedicó a enseñarnos y a resolver nuestras dudas. Gracias a ustedes por venir, por preguntarme. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Muchísimas gracias. Ya estamos viéndonos mañana. Que descanses. Gracias. Igualmente. Ya nos vemos mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Feliz noche. Adiós. Igualmente. Gracias, muy amable. Hasta mañana, profe.